Y bueno, me ha tocado el privilegio de cerrar la serie del mensaje a las 7 iglesias que está en Apocalipsis. Hoy nos toca la iglesia de la Odisea. Y quiero pedirles que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde los versículos 14 hasta el 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice así la palabra de Dios: mensaje a la iglesia a la Odisea. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Escribe esta carta al ángel de la iglesia a la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores serán conmigo en mi trono. Se sentarán conmigo en mi trono. Tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Amén a su palabra. Entonces, como les decía, la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias que Jesús le manda un mensaje a través del apóstol Juan. Pongámonos un poquito en contexto para saber cómo era la ciudad de la Odisea y entender por qué este mensaje tan duro de parte del Señor para esta iglesia. Dice que la Odisea era una ciudad también de Asia, como las otras 6 que hemos estudiado. Ella se encontraba en lo que hoy es Denizli de Turquía y era una ciudad opulenta, una metrópolis. Era una gran ciudad. Las ruinas que hoy se encuentran en ese lugar muestran que en el periodo romano tenían dos teatros y eso era un indicador de que era una ciudad muy grande y próspera. En esta ciudad dice que la población duplicaba la de las otras ciudades a su alrededor. Era una ciudad comercial porque estaba ubicada geográficamente entre 2 rutas muy importantes de comercio. ¿Sí? Entonces, esto la hizo un centro de comercio y del sector bancario. Había mucha riqueza en la Odisea. Y aquí eran donde estaban todos los bancos. Las otras ciudades tenían que venir acá para poder guardar sus bienes. Aquí era donde se desarrollaban las inversiones, las negociaciones, las transacciones. Era un auge comercial en esta ciudad. Así que era rica financieramente, muy rica, mucha riqueza. Ahí no había plata, ya había riqueza. Otro sector económico que había en la Odisea era el sector textil. Dice que eran productores de lana buena, lana fina y de algodón, y que hacían vestidos. Así que esta era la meca de la moda, como decir Nueva York hoy en día, o París o Milán, qué sé yo. Esta era la meca de la moda.
Y también otra cosa que hacía famosa a la Odisea era su escuela de medicina y su famoso colirio frigio, que era un polvo que traían de Frigia y con el que hacían un colirio, un ungüento, una pomada para las infecciones de los ojos y todas esas cosas. Y eso también se correteaba, se buscaba, se mercadeaba y se había hecho muy famoso el colirio de la escuela de medicina de la Odisea. Entonces, estas tres actividades económicas eran el fuerte en la Odisea, eran su orgullo y eran su sustento, ¿sí? Era su orgullo y su sustento. Y en medio de toda esta opulencia, de todo este confort, de toda esta estabilidad financiera, se levanta allí una iglesia cristiana, la iglesia cristiana de la Odisea. Inicia con algunos judíos que se apartan de lo tradicional para seguir a Cristo, convertirse en cristianos, y con ellos un grupo de no judíos también. Y va creciendo la iglesia en medio de un ambiente bastante cómodo. Se dice que en la Odisea el único problemita que había era el suministro de agua. Ahí no había un buen suministro de agua, era de lo único que se quejaban ahí. Por lo demás, había abundancia, abundancia, abundancia. Entonces se levanta la iglesia cristiana en medio de estas circunstancias tan favorables. Y al tener judíos en su congregación, gozaban de estar exentas de participar de cualquier rito pagano, cualquier culto pagano, porque estas eran ciudades paganas donde se encontraban ellos. La Odisea era una ciudad pagana. Y los judíos, Dios los había guardado y los había respaldado para que donde quiera que ellos fueran se respetara que ellos eran monoteístas, adoraban a Jehová Dios y solo a Dios. Y ellos estaban exentos de participar de cualquier culto o rito, ¿sí? Y como había pueblo judío entre los cristianos, también gozaban de estar exentos de cualquier presión o cualquier ley de adoración a dioses que no fueran Jehová de los ejércitos. Así que así venía la iglesia Laodicea. Hasta que llega el momento de la prueba, porque como dice la palabra de Dios, la fe necesita ser probada. Así como un examen dice cuánto ha aprendido un estudiante, la prueba dice qué tan auténtica es nuestra fe. Y era necesario el tiempo de prueba. Cuando estas cartas se escribieron, estaban en el gobierno del emperador Domiciano, un emperador romano que se declaró Dios en vida. Un día se paró y dijo, me voy a declarar Dios. Y todos los que están bajo mi gobierno tienen que adorarme, a mí y a mi familia. Y ese culto se llamaba el culto imperial. Así que se levanta una persecución nueva a la iglesia porque a la iglesia ir creciendo, dice que el número de los no judíos superaba el número de los judíos. Y esto hizo que fuese un foco de atención para el emperador Domiciano. Y él dijo, vean acá, este pueblo también me tiene que adorar. Y empieza a poner un decreto donde todos tienen que adorarle y va presionándolos que no podían comercializar, no podían vender, no podían hacer muchas cosas, cerrando y empujando y persiguiendo para que se les rindiese culto, para que formasen parte del culto imperial. Así que en medio de todo esto, ahora se encuentra la iglesia bajo la presión de ceder ante la idolatría. Y habían ciudades que conectaban con la Odisea por estas rutas comerciales. Las más cercanas eran Éfeso, Esmirna y Sardis. Y vemos que esos pueblos respondieron muy diferente a como respondió la Odisea. Por ejemplo, en Éfeso dice que con todas las cosas que Dios le dijo, había un pequeño grupo que había cedido a la presión y participaban del culto imperial, pero la mayoría de la iglesia no estaba de acuerdo con eso y los rechazaba, los aborrecía.
En el caso de Esmirna, vemos que Dios resalta que toda la iglesia permanecía fiel a la opresión, a la persecución de participar en el culto imperial. La estaban pasando dura, pero ahí estaban resistiendo fieles al Señor. Y en el caso de Sardis, dice que la mayoría de la iglesia estaba dormida, pero que había un pequeño grupo que se mantenía fiel, resistiendo. Entonces en las tres había pueblo que rescatar, pero en el caso de la Odisea, dice que no se encontró ninguno. Y Jesús le lanza les dice algo muy fuerte. Les dice, te escupiré de mi boca. En otras versiones dice, te vomitaré de mi boca. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Acaso son malas las riquezas? ¿Por qué ninguno fue encontrado fiel? Quiero invitarte a que conmigo analicemos el mensaje a la Odisea con un corazón abierto y dispuesto a escuchar su voz, porque como dice Apocalipsis 1:19, la palabra es para lo que pasó ayer, para lo que está pasando hoy y para lo que pasará mañana. Entonces vamos a desmenuzar ese mensaje y vamos a empezar en el versículo 14. El saludo dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia a la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación. Y vemos que Jesús se presenta como el amén. Y amén es así sea. Él se está presentando ante su iglesia como el que es digno de su confianza, digno de la confianza de su pueblo. Yo soy el amén, el así sea, el que es digno de tu confianza. Y después dice, yo soy el fiel y verdadero, otro de los nombres de Jesús, con el que le decía, yo soy la verdad por encima de cualquier circunstancia que tú estás pasando, yo soy la verdad. Y después le dice, yo soy el principio. Hay algunas versiones que dicen, yo soy el soberano. En otras palabras, el que tiene la última palabra. Hay un edicto de un emperador, pero yo soy el que tiene la última palabra. Entonces vemos que Jesús quería que ellos confiaran en Él, que ellos le conocieran en una nueva dimensión de confianza en Él, que ellos experimentaran un nuevo nivel del Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Él se presenta así porque era el objetivo de la prueba en ese momento. El objetivo era que ellos pudiesen, que el nombre de Dios fuera glorificado, pero que ellos pudieran tener una nueva experiencia con Dios, donde pudieran experimentar nuevos niveles de confianza en Él. Pero la iglesia de la Odisea se estaba limitando de conocer a Dios de esa manera en medio de las circunstancias, por su poca fe. ¿Sí? Entonces, luego Él les dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Y aquí vemos a Jesús el doctor. Se presenta con un diagnóstico ante su iglesia, la enferma. Y le dice, yo conozco tus obras. Porque Dios no se guía por lo que decimos, sino por lo que hacemos. La Biblia dice, por su fruto los conocerás. Y aquí estamos delante de Él y no hay nada, no hay argumento, no hay justificación, no hay excusa que podamos poner delante de Dios cuando Él nos mira, ve todo de nosotros. Y estaba viendo a su iglesia en este momento y le decía, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses una cosa o la otra. Y luego le dice en el 16, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Y hubo mucho tiempo que yo decía, bueno, o frío o caliente, Dios quiere o que nos definamos, o estamos afuera o estamos adentro, pero no con un pie adentro y el otro afuera. Y por mucho tiempo yo pensaba esto, hasta que estudié un poco más
sobre la iglesia de la Odisea y pude entender que aquí estaba Jesús hablando un lenguaje que la Odisea podía comprender perfectamente. Ahí estaba Jesús hablándoles en su lenguaje y les decía: pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y recuerdan que les dije que la Odisea solamente tenía un pequeño problemita, que era su suministro del agua. Ellos no tenían afluentes de agua en la región de la Odisea, pero dice que cerca habían aguas termales que las usaban para efectos, para medicina, para curaciones. Pero cuando el agua llegaba a la Odisea ya llegaba tibia. Y ellos se quejaban del agua tibia. Dice que era su constante queja, que el agua llegaba tibia. Y dice que se quejaban que les producía ganas de vomitar. Porque no era caliente como para usarla para sanar, pues tampoco era fría para refrescar si se quejaban. Esa era su queja constante, el agua tibia. Y entonces aquí está Jesús hablándole en su lenguaje y le está diciendo: no eres una iglesia lo suficientemente caliente para sanar a los enfermos de corazón. Y tampoco eres una iglesia lo suficientemente fría para refrescar a los sedientos de espíritu. Sino que eres tibia, y como eres tibia, yo aborrezco tu tibieza como tú aborreces el agua tibia que le llega a la ciudad. Y me produce ganas de vomitar. Le estaba hablando en su mismo idioma. Coge lo tuyo, como decimos nosotros acá. Así estaba dándole Jesús su diagnóstico en ese momento. Y en el versículo 17 les dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre y ciego y estás desnudo. Duras y fuertes palabras. Ahora está aquí Jesús todavía en su diagnóstico. Un duro diagnóstico, pero que era necesario porque ellos no lo veían. Ellos no se veían así. Lo que a la ciudad le sobraba en términos materiales, toda esa riqueza, todos esos vestidos, toda esa medicina, a su iglesia le faltaba en términos espiritualmente hablando. Ellos se jactaban de sus bancos y sus comercios, de su riqueza, y Dios los veía pobres espiritualmente. Se jactaban de sus modas, de sus ropas lujosas, y Dios los veía desnudos, que no eran capaces de cubrir su vergüenza. Se jactaban de sus logros medicinales y sus pomadas para los ojos, y no se veían que eran ciegos espiritualmente hablando. La abundancia, la prosperidad financiera, la comodidad, los lujos, le estaba haciendo una mala jugada a la iglesia de la Odisea. ¿Son malas estas cosas? La gran pregunta, ¿son malas estas cosas? No son malas. Lo que es malo es amar estas cosas. Por eso la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta iglesia decía que amaba a Dios y ellos creían que le amaban, pero no estaban hablando el lenguaje de amor del Señor. Y cuando llegó el examen, cuando llegó el momento de la prueba, se reflejó lo que realmente pesaba en el corazón de ellos, lo que era más importante para ellos. Así lo dice Mateo 6:24. No sé si lo tienen por ahí. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizados al dinero. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y yo me pregunto, ¿cuáles son nuestros logros hoy? ¿Cuáles son tus logros? ¿Una familia? ¿Un hogar? ¿Una estabilidad financiera? ¿Un título? ¿Una carrera? ¿Un ministerio?
A Dios no le impresiona nuestros logros. A Dios lo impresiona cuando le obedecemos aún en las cosas que nosotros no queremos hacer. A Dios le impresiona cuando somos capaces de renunciar a todo eso con tal de agradar al Señor. Bien lo vimos con Saúl mientras leíamos Primera de Samuel. Él quería impresionar a Dios con sus sacrificios y Dios le dijo, yo no quiero tus sacrificios, yo quiero tu obediencia. Yo quiero tu obediencia. Dios nos ayude a que cuando llegue el momento de la prueba para nosotros, no nos juegue en contra la comodidad que hoy tenemos de ser cristianos. Porque nosotros no estamos siendo perseguidos por seguir a Cristo, ni se nos cierran las puertas por decir que somos cristianos. Pero Dios nos ayude que cuando llegue la prueba podamos resultar aprobados en medio de este tiempo. Que cuando Él nos diga, obedéceme, podamos obedecer. Que cuando Él nos diga, espera, podamos esperar. Que cuando Él nos diga, dame el diezmo, lo podamos dar. Que cuando Él nos diga, da ese paso de fe, podamos dar ese paso de fe. Y no limitarnos como se limitó la iglesia Laodicea, de ver a Dios glorificarse en esta temporada de nuestras vidas a causa de tener una poca fe. No sé qué tú estás pasando, yo sé que yo estoy pasando, pero yo no sé qué tú estás pasando ni cuáles son tus pruebas, tus luchas por las que tú transitas hoy en día. Recuerda que la prueba no es para destruirte, es para que el nombre de Dios sea glorificado y para que tú puedas experimentar su grandeza y su fidelidad. Recuerda que la prueba es necesaria, nuestro espíritu la necesita. Nuestra carne no la quiere, pero nuestro espíritu la necesita. Por eso Pablo decía, alégrense cuando están en medio de prueba. Y uno dice, como qué lindo, eso suena como a teoría, pero Pablo sabía lo que estaba hablando. Las pruebas son necesarias. Que Dios nos ayude a salir aprobados. Como lo dice Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén, ¿verdad? Volvamos al mensaje y sigamos leyendo el versículo 18 ahora. Así que te aconsejo, dice Jesús, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Así que ya vemos al doctor Jesús que les dio el diagnóstico y ahora les da la receta. Porque no les da una sentencia para dejarlos en condenación, les muestra cómo están para sacarlos de esa condición. Y ahora les da la receta y dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado. En otras palabras, ven a mí, porque yo soy el que produce en ti oro refinado. Y ya vimos en 1 Pedro 1:7 que el oro refinado es la fe auténtica. Ven a mí porque yo soy el que produce en ti una fe auténtica. Tú no la puedes producir, yo la pongo en ti. Ven a mí que yo te la quiero dar. Así tú te sientas superado en esta etapa de tu vida, así tú te sientas cansado con ganas de tirar la toalla, así tú te sientas que ya no puedes más. Él te viene a decir, ven a mí,
porque yo produzco en ti la fe auténtica que necesitas para pasar en victoria esta temporada. Ven a mí, yo soy tu receta, te dice el Señor. Yo soy lo único que tú necesitas en esta temporada de tu vida. Te aconsejo que de mí compres oro fino y refinado. Que vengas a mí y para que tengas fe auténtica. Para que puedas decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Para que puedas pasar al otro lado donde te está esperando. Para que tú puedas ver todas las promesas que Él ha derramado sobre ti. Ven a mí, te dice. Y luego dice, te aconsejo que también de mí compres ropas blancas. Y las ropas blancas simbolizan santidad. Y entonces le dice, ven a mí que yo te santifico, que yo soy el único que puede cubrir tu desnudez. No son tus marcas, no son tus modas, no son tus ropas, no es lo que tú hagas, es lo que yo hago en ti, lo que cubre tu vergüenza y tu desnudez. Yo soy el que te santifica, yo soy el que cubre tu vergüenza. Y después le dice, ven y compra también colirio para tus ojos, ven y compra ungüento para que puedas ver, ven y compra para que tengas entendimiento de lo que estoy haciendo contigo en este momento, para que seas libre de la ceguera espiritual, para que puedas verme dónde estoy caminando, por dónde te llevo. Ven a mí para que tengas sanidad y puedas ver. Jesús se presenta como tu receta y mi receta en esta temporada de nuestras vidas, como lo único que necesitamos. Qué maravilla, ¿verdad? Se vale cansarse, se vale frustrarse, se vale llorar, se vale sentir todas esas cosas porque Él puso esas emociones en nosotros. Lo que no se vale es quedarse ahí. Llega un momento como el hijo pródigo que tirado en la lama le tocó decidir, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y llega un momento en que uno se tiene que decir a sí mismo, me levantaré y no me quedaré en este lamento, me levantaré y no me quedaré en esta queja, me levantaré y no me quedaré en esta depresión y volveré al Padre, volveré a Él, porque es lo que necesito para resistir en esta temporada. Luego dice el versículo 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Y entonces ya está Jesús, ya dio el diagnóstico, ya dio la receta y ahora da las indicaciones desde el amor. Dice, yo corrijo al que amo, por tanto, sé diligente. Hay una parte que nos toca a ti y a mí hacer. Y Él nos dice, sé diligente. Hay que soltar lo que toca soltar. Hay que cortar lo que toca cortar. Hay que retomar lo que toca retomar. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay una parte que Él demanda de nosotros hacer y es ser diligentes. Y dice, y arrepiéntete de tu indiferencia. Porque Él no quiere remordimiento, quiere arrepentimiento y no es lo mismo. Ambas reconocen una falla, ambas reconocen que han fallado en algo. Pero una se queda en la tristeza, en el dolor, en la culpa, en la vergüenza y la otra decide cambiar de ruta. La otra decide cambiar de dirección. Entonces Él dice, haz lo que tengas que hacer. Deja lo que estás haciendo que sabes que está mal. Y retoma lo que tenías que hacer y has dejado de hacer. Un cambio de dirección. Vino el diagnóstico, vino la receta y vino las indicaciones. Y te toca a ti y me toca a mí ser diligentes en la parte que nos corresponde hacer. Por encima de cómo nos sintamos, ser diligentes en la parte que nos toca hacer. Y llegamos a al versículo 20 y 21 del mensaje a la Odisea. Y dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo.
Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaré juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y aquí yo meditaba y pensaba y yo decía, ¿por qué Dios le dice esto ya al final del mensaje? Inició duro y terminó duro. Y yo decía, yo no sé, yo todavía no escojo cuál es más dura. Así que me diga que me escupirá de su boca o que me diga que está a la puerta y llamo. O sea, empezó duro y terminó duro de verdad. Porque este mensaje no se lo dijo al pueblo pagano de la Odisea, ni a los vecinos, era a su iglesia. Y él estaba diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Esta iglesia se le perdió Jesús y no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta y ellos estaban engañados en sí mismos, en sus argumentos, en sus pretextos, y no se habían dado cuenta que se les había perdido Jesús. Y yo decía, Jesús, Dios, ¿cómo? O sea, esta es tu iglesia, ¿cómo así? Y mientras yo oraba, Dios me dijo, a ellos no se les perdió mi amor, porque desde mi amor los estoy corrigiendo. A ellos no se les perdió mi misericordia, porque desde mi misericordia les estoy dando oportunidad de arrepentimiento. A ellos se les perdió mi presencia, sus tiempos de intimidad conmigo. A ellos se les perdió el deleite en mi presencia, el reír conmigo, el conversar conmigo, el pasar tiempo conmigo. Por eso Él les dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, entraré y cenaremos como amigos. Retomaremos esa intimidad perdida. Esa intimidad que desde el día 1 de este año nos está llamando a volver a lo esencial. A esta iglesia se le perdió Jesús y uno dice, wow, qué terrible la Odisea, pero no, así somos tú y yo. ¿Cuántas veces no se nos ha perdido Jesús y no nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces no hemos estado bien diligentes como soldaditos haciendo lo que se tiene que hacer, pero hemos descuidado nuestros tiempos íntimos con el Padre? Quizás más de las que nos gustaría reconocer. Jesús está a la puerta y llama esperando que entendamos que el objetivo de lo que tú y yo estamos pasando en esta temporada es que le conozcamos en nuevos niveles, en nuevas profundidades, que le experimentemos. Jesús está a la puerta llamando, esperando que tú y yo entendamos que lo que estamos viviendo es para vida, es para victoria, y no para derrota, no para vergüenza. Y se los dice al final del mensaje porque los quería hacer reaccionar, que lo que estaba en juego era lo más importante. Que si ellos se quedaban en el remordimiento y no cambiaban de dirección, lo que estaba en juego era lo más importante, el centro de todo, la razón de todo, su comunión con Cristo. Y dice que su palabra es para lo que pasó ayer, para lo que está pasando hoy y para lo que pasará mañana. Y su palabra es para ti y para mí, para que pongamos nuestras barbas en remojo y miremos si se nos perdió Jesús o si se nos está por perder Jesús por descuidar lo esencial. Y el mensaje termina diciendo, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Dios le está diciendo a las iglesias. Yo quiero llamar a los músicos que me acompañen.